Pleistoceno inferior, en el cual he andado por distintas partes del mundo y he llevado el pensamiento nacional y latinoamericano. Escuchaba acá varias exposiciones en las que mencionaban como la contienda entre lo que es lo federal, lo unitario, y me quedó algo muy grabado, que yo quería explicar. Vamos a ver si me da tiempo. Vamos a echar crono nos mata acá. El tema es cuando se habla de esa famosa grieta, pero eso lo vamos a hablar al final. Bueno, en primer lugar, al tomar la vigencia, la continuidad y la difusión del manifiesto vareliano, la gran nación latinoamericana es el dilema en el cual se encuentra actualmente nuestra Latinoamérica. Pero esto viene de vieja data. Entonces, para poder poner en contexto y ver lo meduloso y la capacidad intelectual que ha desarrollado nuestro caudillo desde la patria chica hacia la patria grande, creo que tiene una dimensión en la que hace poco, estando en Cartagena de Indias, veía la última proclama de Simón Bolívar y cotejaba con la proclama que tenía Varela. La dimensión que tiene Varela, que a veces no es tomada como tal, en especial en estos cenáculos y en lo que es la formación que es el pensamiento nacional y latinoamericano, pero que lleva una pesada losa que es el colonialismo pedagógico y cultural. Ese colonialismo pedagógico y cultural es con el que ha tenido que lidiar Varela desde sus comienzos. He visto varios autores que han citado en los que muestran como un caudillo salteador, bandolero, y otros que lo han reivindicado como un hombre de una gran valentía y que tenía principios. Bueno, yo creo que en esta es la dimensión en la que hay que tomarlo a Varela. Pero no tan solo a Varela, sino que está a la altura de nuestros grandes libertadores. Desde Simón Bolívar, San Martín, tenemos a Artigas, podemos también citar a Ugarte, podemos citar a Morazán, que escuché acá también. Hay varios para citar, pero para ser breve, el principio que tenía Varela es un principio que va más allá de los principios mezquinos o de las miserias humanas que a veces ciertos historiadores de la Real Academia de Historia y a su vez algunos que pernotaron fuera del país y que fueron a fenecer precisamente en el imperio de Estados Unidos, caso Alperindoni, decía que era una lucha doméstica entre, como se nombró acá, de unos terratenientes y una cuestión de intereses. Creo que la presencia de Varela y su montonera está expresada cuando de pronto la parte esa de lo que fue los tenderos de Buenos Aires, que ya había sido vetado el programa del plan de operaciones de Moreno por Saavedra a favor de la oligarquía portuaria,
yo creo que ahí ya comenzamos con esa famosa grieta, que de Colombia la vamos a tomar. Pero esto muestra a las claras que Varela tenía una visión en la que no era una cuestión doméstica, ni mucho menos mezquina, sino que iba más allá. Porque desde la Patria Chica, al hacer la proclama, es tan medulosa, tan acabada, y que tiene una trascendencia, digamos, y a su vez una inmanencia con el etos cultural de nuestra Latinoamérica, que lo va a diferenciar de lo que fue el mundo antiguo o lo que es la Europa culta, blanca y civilizada. Si nosotros en las categorías con que ellos nos clasificaban, que éramos pura naturaleza, no teníamos historia, éramos ahistóricos y a su vez éramos salvajes, en esa otredad se construye lo que va a ser lo que luego va a ser civilización y barbarie. Bueno, tomando estas categorías, yo creo que Varela tuvo la visión como de un gran estadista, que lo era, de su sindéresis, que siempre estuvo firme en toda decisión a pesar de las traiciones, delaciones que ha sufrido a lo largo de su prosaica vida en este momento histórico que le tocó vivir. Y era un hombre de carne y hueso, no fue un Quijote de los Andes. El Quijote de los Andes es una creación de la mente. Varela luchaba por hombres que eran reales. Entonces no eran como molinos de vientos. Entonces acá están los intereses que tenían el puerto, una minoría que estaba depositada en las oligarquías lugareñas. Eso a lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica siempre han sido depositarias de lo que fue el paradigma europeo, occidental, blanco, y que encorsetó todo lo que podía ser lo nuestro, el etos cultural y la expresión en sí, como acá ya había una historia, una cultura, y por qué no podemos llegar a decir una civilización cuando hablamos en la antropología o en la arqueología, lo que se llama las culturas truncas. Entonces Varela fue más allá, y cuando habla de la proclama está hablando de ese centralismo unitario, oligárquico, mitrista, proimperialista al servicio del libre cambio, y que luego se agudiza con la profundización de la creación de la aduana por Rosas. Entonces, la aduana se la puede presentar como de doble faz, como Han. De un lado, ha creado soberanía, pero del otro lado, ha creado grandes miserias. ¿Por qué? Porque ha yugulado el pensamiento, la economía y todo el desarrollo del interior. Bueno, estos caudillos estaban, que muy bien acá varios colegas lo han descrito y han mostrado con gran solvencia lo que ellos querían, es tratar de salvar estas economías regionales, precapitalistas, pero en aras no de la patria chica, sino de la gran confederación. Y pienso que el Pozo de Vargas se produce el principio del fin, el cenit de lo que iba a ser la patria grande, no tan solo ser confederada, sino la gran patria latinoamericana. En esa dirección, Varela tenía muy claro lo que quería, como también lo tenía claro Facundo, el Chacho, como también lo tenía claro Severo Chumbita, a tal punto que cuando él tiene que tomar la decisión de ir a tomar Pozo de Vargas,
pide el apoyo a su lugarteniente, que es Carlos Ángel, que le dé, digamos, lo provea de alimentos y agua, porque estaba diezmada su tropa y era un ejército muy pequeño, a diferencia de un ejército irregular, a la diferencia de un ejército regular de línea y que venían con armas largas. Acá está la diferencia que alguien marcó diciendo que se usaban las chuzas y los falcones y un simple cañoncito, o 2 o 3, nada más. Eso era el pertrecho para la guerra. Aún así, él, sabiendo que Urquiza se le presenta como el que representaba a esa confederación, el supremo, y que podía depositar en él y le esperaba las órdenes, se produce una primera defección y una gran traición. Se aleja, se va a vivir al litoral en su palacete, hace sus grandes negociados con sus pingües ganancias sobre el ganado, y es lo que se va a dar después con Rosas, ese federalismo bonaerense, no el federalismo que quería Varela. Dentro de ese federalismo es al cual claudica y va a defeccionar Urquiza. Acá es una de las primeras traiciones. La segunda traición que tiene él es cuando llega, a pesar de todo, hasta las Mesillas. En las Mesillas tenía que tener los alimentos y el agua para su caballeriza. Se encuentra con que no había nada y sin embargo decide ir a enfrentar en el Pozo de Vargas a lo que era en sí encontrar la muerte o la victoria. Sí. Bien. Entonces, voy a hacer una pequeña síntesis para darle a mi amigo, porque si no voy a ser egoísta. Entonces, el tema es así. Cuando él llega también ahí, él ve que lo traiciona. A pesar de eso, la gran carnicería que se produce, él toma la retirada y un hijo de Severo Chumbita lo acompaña y sale, pasa por Catamarca, perseguido por los tabañanos navarros y a su vez por todas las tropas unitarias, y llega hasta Bolivia. De Bolivia pasa a lo que va a ser luego su exilio en Tierra Amarilla, en Copiapó. Bueno, yo voy a redondear y le voy a dar acá la palabra a mi compañero, porque si no me va a tildar de otras cosas. Entonces, lo siguiente: Varela no ha luchado por sus mezquindades ni por su hacienda. Hay una metáfora muy bella que tiene Félix Luna. Varela le escribía misivas por intermedio de Chumbita a Urquiza, pidiéndole, en primer lugar, que dé la orden para tomar Buenos Aires. La otra era que le dé alimento y préstamos para que su familia pueda subsistir ante la gran barbarie que sufría toda La Rioja, porque habían llegado los unitarios y quemaron todo. Nunca llegaron los préstamos, nunca llegó los alimentos ni la orden. Entonces, en ese momento, muestra en esa metáfora Félix Luna y dice: Varela se sentó mirando hacia el este, esperando no tan solo el préstamo y los alimentos, sino la orden, que nunca llegó. Severo Chumbita era otro caudillo lugarteniente de él. La dimensión de Varela va más allá de lo que fue la patria chica. Fue la patria grande, fue la confederación, que se truncó con la batalla del Pozo de Vargas. Aún así, hoy estamos en presencia de eso que llamó hace un rato un colega, la famosa grieta. Y la grieta es la lucha de clase que siempre se va a presentar, que se da desde 1810
hasta nuestro día. Cuando más amplia se haga la grieta, vamos a saber quiénes son los enemigos y quiénes son los que están de este lado. Los que estuvieron de este lado en las invasiones inglesas, esa es una parte de la grieta. Y los que estuvieron del otro lado es la otra parte de la grieta. Mientras no visualicemos al enemigo, que es la oligarquía, que se encuentra vivita y coleando, es imposible hablar de una grieta cuando la grieta es una hendidura, es una ruptura en una pared o en una falla geológica que no tiene nada que ver con los términos políticos. Eso es disminuir y dejar por tierra la discusión política, académica y a su vez el futuro de Latinoamérica. Le dejo acá la palabra a mi compañero. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a tratar de ser lo más sintéticos y cortos posibles, teniendo en cuenta varios conceptos que han sido vertidos por distintos colegas acá. Pero retomo el planteamiento que hacía mi compañero acá respecto a esto de la cuestión de la discusión académica dentro de estos cenáculos. Porque durante muchísimo tiempo hemos perdido de vista cómo la academia, por acción u omisión, no ha discutido estos temas, ¿sí? No debemos olvidar, tal cual lo marcó acá el doctor Salas, que hasta el mismo sistema normativo responde a esquemas de poder dominante, ¿sí? La ciencia no es ascética a ese tipo de cuestiones. Se hace y se piensa en ciencia, sobre todo, más que todo desde la ciencia histórica, desde esquemas de poder vigentes, dominantes, que son más o menos aceptables acorde a si está vigente o no ese esquema de poder. Creo que Varela y la vigencia del manifiesto de Varela y del pensamiento de Varela escapa inclusive a ese análisis, porque su figura va muchísimo más allá. Tanto que hablamos en la cuestión esta de la docencia y demás, del predicar con el ejemplo, fue uno de los caudillos más leales a su pensamiento. Creo que la vigencia del manifiesto y de su accionar está en esa repercusión del ejemplo, de no ser genuflexo a los intereses a los cuales se combatía. Esta superestructura ideológica, esta grieta que hablaba acá mi compañero, no es algo que se da al azar, es algo que ya viene dado desde la época de Moreno, ¿sí? Desde que la historia oficial trató de disfrazar una muerte en ultramar, cuando sabemos a ciencia cierta que fue un asesinato. Cuando no al azar se dejó de lado el plan de operaciones, cuando luego en la historia, y después de haber pasado por las luchas interiores que tenían repercusiones en toda Latinoamérica, porque el proyecto no se acotaba únicamente a la cuestión nacional, ¿sí? En realidad la cuestión nacional era la cuestión latinoamericana, algo que quedó claro desde el pensamiento de Bolívar y de San Martín, cuestión que también se ha dejado de lado, creo que por acción o por omisión deliberada por parte de esa superestructura que instauró la historia oficial, ¿sí? Y llegando después de las luchas internas hasta la conformación del Estado Nacional, del cual lo describían acá muy claramente los compañeros, a esta cuestión del proceso argentino en el siglo XX ya, cómo esa grieta se seguía y hasta hoy en día se sigue agrietando, valga la redundancia, pasando por la chusma, ¿sí? Que marcaba la oligarquía en el gobierno de Irigoyen, ¿sí? Luego los dos movimientos nacionales, luego los bombazos en el 55 al peronismo, hasta hoy en día. Entonces no es algo antojadizo, estoy queriendo plantear que la ciencia no escapa a los sistemas de poder dominante. La ciencia también es capaz de disfrazar ciertos procesos históricos o tergiversar la versión de los mismos. Es así que Ugarte muy bien lo decía, que era necesario dejar de arar en predios ajenos para comenzar a arar en los predios propios, ¿sí? Dejar de hablar en lenguaje quizás excesivamente academicista, tratando de describir hechos que ni siquiera inciden en el desarrollo de la cuestión nacional, por ejemplo, ¿sí? De hecho, hace poco era una cuestión que discutíamos con Ricardo hace un tiempo atrás, cómo también hay
currículum oculto, esa especie de censura académica que también está implícita en nuestras instituciones de formación superior. Hay cosas de las que no se puede hablar hasta hoy en día o no se puede discutir, hay cosas que sí, ¿sí? Esa es una censura bastante particular que se da en los ambientes académicos también. De hecho, nos ha tocado en distintas provincias, inclusive en Latinoamérica, exponer sobre estos temas y no escapa la realidad latinoamericana a esta cuestión. Creo que la vigencia y el pensamiento y el obrar de Varela está en esa cuestión, en, como se dice, decir de manera transparente, clara y con una bastante lucidez intelectual que fue defenestrada por esa inteligencia académica de la historia oficial, esa vigencia lúcida de los planteos, no solo de práctica política, de praxis, que realizaba Varela, sino en la vigencia de la intelectualidad del pensamiento de Varela. Porque, como bien lo decían mis compañeros, el pensamiento de Varela era considerado desde Buenos Aires, ¿sí?, lo que no era civilizado, la barbarie en su excelsa plenitud. Y aquellos que miramos la realidad desde el interior sabemos que no era así. De hecho, muy acabadamente en un análisis reflexivo que hacíamos un tiempo atrás en un escrito que sacamos, dejábamos, y con esto cierro ya, marcada esta interpretación que traté de describir en pocas palabras. Después de su exilio final en Chile, más precisamente en Copiapó, daba parte del fallecimiento del caudillo de triste memoria, ¿sí?, para la República Argentina. Fatales antecedentes, todo el mal que hizo, que por mucho tiempo fue ignorado, donde no existía una calle con su nombre, ni casi un monumento público. Varela ya no aparecía en los textos escolares, ni en las sesudas secciones académicas, ni en las sesiones que aparecían en textos escolares, en importantes diarios, en gruesos tomos que circulaban en las universidades, pero cuya memoria pervive en las coplas, en las canciones populares, en las cantatas, en los versos de las plumas trasnochadas de algún poeta, en algunas expresiones artísticas como el arte, el teatro, la música. También queda su impronta en los llanos, en las piedras, en las jarillas, en los churquis, en las retamas y en los bosques añosos de algarrobo y quebrachos del paisaje de la geografía que él transitó con sus grandes luchas. Su pensamiento, su proclama, surge como eco que retumba profundamente entre el Ancasti y el Ambato, con su perfume de uva y aguardiente, alambicado de su apacible Guaycama, la patria chica, que lo vio nacer y se expande abrazando a América Latina desde el río Bravo hasta Tierra del Fuego. ¡Viva la Unión Americana! Abajo los negreros traidores a la patria. Muchas gracias. Bien, agradecemos al licenciado Cristian Martínez, al licenciado Ricardo Zuluaga por su intervención. Yo, Felipe Varela, pronuncio, desde el Salado y rumbo a La Rioja en la mañana del 9 de abril, Felipe Varela, Manuel Taboada, estas líneas le escribe. El día de mañana a las 3 de la tarde, paso con mi ejército a ocupar esa plaza en defensa de la constitución de mi patria, la República Argentina, pisoteada por el poder tirano que la oprime. Si a pesar de esta advertencia usted insiste, lo haré responsable ante Dios y la patria de las consecuencias del combate. Esta es la carta que yo, Felipe Varela, hice al general Taboada antes del combate de Pozo de Vargas. Galopa en el horizonte tras muerte y polvadera, porque Felipe Varela matando viene y se va. Y aquí estoy para desmentir a esa zamba y a todas las otras zambas que humillan la hidalguía y la machura de mi Rioja,
Aquí estoy con las espadas de Facundo y el Chacho para protestar contra la historiografía mentirosa y novelera que en Buenos Aires estropea la verdad de esta Rioja que levantó sus llanos en defensa de la unidad de la nación. Felipe Varela viene por los campos del Tacuil, el valle lo espera y tiene un corazón y un fusil. Si vamos por los campos del Tacuil, al frente de mis llanistas que solo dejan en mis pueblos ranchos vacíos y mujeres que rezan, ni fusil ni cuchillo han quedado en mi tierra. Todos van a Salta en esta montonera que es un montón de sangre ilusionada. Nosotros llevamos un corazón y un fusil para defender la soberanía amenazada por doctores y escribas. Y peleamos para impedir la entrega de los patrimonios de mi nación. Ya se levantan Hachal y Chilecito, adormecidos por el criminal escarmiento de la cabeza del Chacho Peñalosa sobre la pica de la plaza de Olta. Vienen conmigo laguneros sanjuaninos y llanistos riojanos. Aquí a mi lado, con las rojas banderas y sus lanzas, están mis dos lugartenientes, Elizondo y Guayama. Vamos a Salta, nos baila en el alma un repique piriquinero del metal que cuidamos y del Famatina que no quiere ser gringo en esta dura aventura de las minas. Se acerca la montonera que a Salta quiere tomar, no sabe quién la frontera valiente solo ha de hallar. Sí, ya llegamos. No somos los bárbaros que dicen los libros, no somos los gauchos de la leyenda negra, no somos los enemigos de ninguna cultura, solo tenemos dolor de patria, un dolor querido de tierra y montaña. No asesinamos engañados, no matamos indefensos, peleamos de frente. Y los que me siguen porque sufren y luchan por el ideal añorado. Esta gente no viene enganchada a culatazos, ni pelea asustada tras los grandes cañones del malón centralista. Mi montonera no tiene los reclutas obligados que hoy llora el Martín Fierro. Aquí no hay jueces de paz, aquí no hay mandones fusileros. El ruido del galopar no es ruido, sino música y copla que amanece en los ponchos riojanos de las noches fogoneras de Atiles, San Antonio, Malanzán, Tama y Olta. Y aunque fracasada será esa lluvia de eternidad, esa lluvia que no volvió más de pena a la seca soledad de los llanos del sur riojano. Galopa en el horizonte tras muerte y polvadera, porque Felipe Varela matando viene y se va. Matando viene y se va, no. Peleando venimos y vamos. Mienten los que dicen que atacamos de sorpresa. En toda mi campaña ese polvaderal ya era bien sabido por nuestros enemigos. Y por más que peleamos de frente, he guardado el decoro macho de avisar que nos esperen. Ni Catamarca, ni Salta, ni Jujuy han visto de súbito la visión del polvaderal. Sabían que iríamos, lo sabían con toda seguridad.
y después de la lucha jamás las manos riojanas se han ensuciado con el saqueo y la rapiña. Hemos respetado vidas y propiedades que no supieron respetar las tropas de línea mitrista de la civilización portuaria. Y jamás pudo decir la desgracia que la sangre de los gauchos es buena para abonar la tierra y que no hay que ahorrarla. Esa fue la montonera, la mesnada criolla, que alguna vez la historia, Mitre y Sarmiento le pagarán su deuda. Y yo, Felipe Varela, por lo que hice por La Rioja, por el interior y por mi patria, me vuelvo a la tranquilidad provinciana, a los compases de esta otra samba, que también es samba. Se acercan los coroneles, marchando desde San Luis. La Rioja espera y tiene lanza y divisa carmín. La Rioja espera y tiene lanza y divisa carmín. Mañana del 10 de octubre, de sangre por culpa de quién, del gobernador que estaba y de otros tercos como él, del gobernador que estaba y de otros tercos como él. Galopa en el horizonte bajo un cielo federal los coroneles de Mitre matando vienen y van. Porque Felipe Varela, señores, nunca mató por matar.